Bienvenidos a la muestra cultural de estímulos, patrimonio y artesanía, en donde encontraremos 3 artistas ganadores de los estímulos en Lunarte 2020. La primera de ellas se llama Sofía Lozano, es una artista plástica que se enfoca directamente o enfocó su estímulo directamente a las múcuras. Las múcuras son de tradición dependiendo desde nuestro resguardo de la comunidad muisca. Mi proyecto se trata como sobre 2 cerámicas que están inspiradas, una en la múcura, que es como una pieza precolombina de origen pues muisca, y la otra está inspirada como en la escultura que hay en el parque principal de Chía, que es una escultura realizada por este escultor que se llama Alonso Neira y fue hecha en 1935 y pues me llamó la atención porque como que la escultura tiene como ciertos elementos de la cultura muisca, entonces pues quise como hacer una reinterpretación a partir de la cerámica, como tomando esos dos como elementos. Pues yo he vivido toda mi vida acá y como que el contacto con esa información de esa cultura que fue un poco la raíz de la creación como de este municipio, como que está muy alejado, como que casi no se ve, entonces quise como indagar un poquito más como en ese tema y pues hace un tiempo empecé como a trabajar con cerámica, entonces me pareció chévere como proponer un proyecto desde ese lugar, como de cuestionarme como sobre el origen del municipio y pues como combinarlo un poco como con la cerámica y como con una nueva propuesta que pudiera como revivir esos elementos. Las múcuras eran usadas como para tomar chicha, como que tenían un montón de usos en la cultura, pues en lo que pude investigar. Y aparte de eso, como que eran decoradas con figuras antropomorfas, como con figuras geométricas, que hacen como alusión a, pues como a las deidades que ellos tenían, o a los pensamientos y como, sí, como ideas que tenían sobre ese aspecto un poco religioso de su cultura. Entonces, y pues también un aspecto estético pues que me llama la atención, que es una forma globular como con un cilindro, digamos, y pues se laza. Entonces, sí, siento que es como muy representativa de la cultura y creo que por eso me llamó la atención. Pues yo creo que como simplemente hacerlo presente, como hacer que eso exista, yo creo que ya, pues ya ahí le da como, ya es como cuestión de mover las piezas, como visibilizarlas, para que la gente sepa pues que eso está sucediendo y que son como, o sea, que digamos es una cultura que es ajena a nosotros, pero que de alguna forma se puede como recuperar, como volviendo a crear como piezas que retomen esos elementos o como preguntarnos un poco como cuál es la importancia de esa cultura para nosotros como identidad, como en el municipio. Entonces creo que simplemente el hecho de traerlas al presente, como de hacerlas en un momento como este, o sea, creo que eso ya le da como una nueva vida, como para acercarla a otros públicos. Para mí es muy interesante saber como sobre nuestro pasado, para mí, y yo creo que es como, pues para las personas que les interesa este tema, la cerámica, como los objetos, la historia como de las culturas, pues siento que es, pues desde el arte, digamos que sí se ve un montón como este tema y un mensaje que quisiera dejar, no sé, pues como que esas son cosas interesantes, como para saber sobre nosotros, sobre nuestro origen, sobre lo que nos construye, como, pues sí, como identidad, ¿no? Como en ese sentido. O sea, es como retomar eso, como retomar como esa forma y esa información de esa cultura, pero de alguna forma es como que ya pues está muy diluida como en nuestro contexto, o sea, es muy poco sobre como lo que se sabe, no sé, como que la información no es tan fácil, hay cosas pero muy superficiales, entonces como que el oro es algo que se perdió, como que ya sabemos que está, pero mucho de eso se fue, y como que estas son formas de que esa metáfora del oro como que vuelva y continúe siendo como en estos proyectos, sí, como desde el arte,
sí, desde el patrimonio, desde la escultura, no sé, como que hay formas como de acercarse a eso, pero sabemos que en algún momento se fue. El aporte de la Dirección de Cultura para mí como artista, permite como que yo siga continuando con mis procesos artísticos, pues precisamente porque me da el estímulo y porque es un proyecto que puedo compartir con la comunidad, que puedo de alguna forma como mover en el municipio. Haidar Ali Tipu Sinan Zapata Ochoa es un artista plástico y un joven historiador de arte egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Él nos trae la obra De Codicia el arte contemporáneo, exhibida actualmente en la Biblioteca Ocaviga. Bueno, el proyecto yo diría que fue bastante interesante y la incursión del municipio en todo su sector cultural fue bastante importante en sí mismo porque estamos en un espacio súper interesante para la obra. Ahora, como proceso, yo diría que la obra siempre comienza por el artista de diferentes maneras, siempre. Claro, obviamente entran una cantidad de mediadores y de cuestiones ahí como a jugar dentro de la creación del proceso de una obra de arte, especialmente de una obra de arte contemporáneo, diría yo. Entonces, la alcaldía tuvo un papel bastante importante ahora, pero en el caso ya particular, yo como artista, fue muy interesante porque cuando yo me enteré de toda la convocatoria me pareció interesante plantear un proyecto que estuviera relacionado con la territorialidad, no solo del municipio, sino de todo el departamento, de todo Cundinamarca. Y en eso entró, de cierta forma, Agustín Codicia como actor principal de la obra. Agustín Codicia, pues como para refrescar un poco la memoria, pues digamos, fue un tipo que hizo de todo, sinceramente, ese man hizo de todo. Uno ve y hace como una especie de investigación histórica de todo lo que el señor hizo, y es bastante interesante porque, de hecho, hay historias que cuentan que incluso fue hasta pirata dentro de toda la zona del Caribe y que también incluso antes de llegar más o menos a Colombia hacia mitad del siglo XIX, más o menos hacia 1850, él ya había sido el cartógrafo que había, digamos, hecho todos estos grandes mapas de toda la zona de Venezuela. Entonces lo trae Tomás Cipriano de Mosquera en una de sus primeras presidencias, de las tantas que tuvo en el siglo XIX, que va a ser muy importante porque, claro, y él va a comandar toda esta cuestión de la comisión coreográfica, y la comisión coreográfica va a ser supremamente importante para Colombia, sobre todo porque llevábamos unos 30 años más o menos de independencia real, por ponerlo en esos términos, y no sabíamos realmente qué tenía Colombia. Esa era la verdadera razón de la comisión coreográfica, es decir, sí, muy bonito, muy interesante y todo hacer los mapas, pero la realidad es que Colombia quería saber qué tenía, quería explorar sus tierras, y claro, eso se hace mapeando. Entonces, por un lado cogí a Agustín Codicia, que yo sentía que era un pilar fundamental porque yo quería hablar y quería hacer una reinterpretación del mapa de Cundinamarca, y Agustín Codicia era como un punto muy importante, sobre todo por todos estos 9 años que tuvo durante la comisión en donde desarrolló los mapas, que aunque se murió al final de la comisión, dejó a otros artistas, si no estoy mal, como Manuel María Paz para que hiciera los dibujos y los trazados que luego se van a consolidar cuando Colombia se vuelve Estados Unidos de Colombia y Cundinamarca se vuelve un estado gigantesco. Eso es súper interesante porque pocos saben o pocos se acuerdan que Cundinamarca era tan grande como estado que llegó hasta Venezuela. Es decir, territorialmente Cundinamarca era una cosa sorprendente. Digamos, bajo esas dinámicas, yo creo que es muy interesante estudiar el caso de Cundinamarca ahora. Como artista me entraba un punto ya diferente, y es que, claro, yo también soy historiador del arte, entonces es chévere porque a mí me gusta todo este componente de investigación histórica y me parece súper interesante ir a las fuentes, las más primarias que se pueda, que es como lo más importante, pero de cierta manera yo creo que un artista también debe estar mediado de muchas formas por la experiencia que tiene uno con los materiales y con el entorno que tiene en sí mismo. Entonces, antes de hacer el mapa, yo había propuesto un proyecto. Mi proyecto era, quiero hacer un mapa de Cundinamarca en un sentido bastante contemporáneo, ¿sí? Además es muy interesante porque, es decir, hace varios siglos los artistas y los cartógrafos de cierta forma se puede decir que estaban muy ligados, eran lo mismo, es decir, un cartógrafo para poder hacer sus mapas tenía que haber tomado clases de dibujo, clases de pintura, esto era real. Claro, más o menos hacia el siglo XIX, con la tecnificación industrial y todas estas vainas, los cartógrafos se volvieron mucho más técnicos en su cuestión y eran como más puramente cuestiones matemáticas y cosas por el estilo, y digamos dejaron de lado un poco ese componente artístico, por ponerlo entre comillas. Pero de cierta manera esto viró y cambió un poco, y es que en el arte contemporáneo los artistas están muy relacionados y muy ligados al hecho de mapear. Claro, ya no mapear desde estas cuestiones tan técnicas y tan matemáticas y tan específicas, sino desde el sentido mismo de lo que implica mapear. Entonces cuando yo dije, bueno, quiero hacer una obra que tenga que ver
que sea un mapa de una reinterpretación, otra vez hacer un mapa, pero de Cundinamarca, con todas sus cuestiones históricas y sus cuestiones simbólicas. Yo dije, bueno, tiene que ser muy importante para mí la cuestión de qué es mapear. ¿Qué es mapear? Yo decía, claro, y eso es una pregunta tremenda, porque como artista me puse a mirar y incluso como historiador me puse a buscar ciertas cuestiones interesantes sobre lo que implicaba mapear. Y recuerdo mucho una clase que tuve de historia, de hecho era historia del arte en Colombia, y yo me acuerdo que le pregunté a mi profesor hace bastante tiempo que cómo hacían ellos en esa época, cómo hacían, digamos, en la Edad Media, incluso un poco después, siglo XVI, cuestiones así por el estilo, cómo hacían para saber hasta dónde llegaba el territorio. Uno busca en internet muy fácil hoy, mapa Edad Media, siglo XIII, y le salen unos bordecitos ahí en Europa y uno dice, ah, interesante, eso llegaba hasta ahí. Eso en tanto como construcción de discurso histórica, pero en el sentido experiencial real, uno como sabía en esa época, sí, yo pertenezco a los ingleses y no, eso era muy abstracto. Y yo decía, qué cosa tan interesante, porque qué locura uno no saber a dónde pertenecen esos términos de territorialidad. Ella me decía algo muy chévere que me cambió y fue demasiado fundamental para la construcción de esta obra. Me dijo, generalmente las personas de a pie, los campesinos de la época, sabían a qué territorio pertenecían por quienes le cobraban los impuestos. Entonces yo decía, wow, qué cosa tan interesante. O sea, ellos decían, a mí me cobran los impuestos la corona inglesa, pues yo pertenezco a los ingleses, punto, así. Entonces yo comienzo a mirar esta cuestión y me doy cuenta que el hecho de mapear, uno para mapear, tiene que moverse. Entonces ese componente, ese verbo fundamental del movimiento fue supremamente importante para esta obra. Yo decía, moverse, mapea, ¿sí? Por eso en el texto, digamos, que tengo ahí detrás, pasa una cosa muy interesante, y es que, no sé, cuando uno se muda de barrio, uno vivió toda su vida en un barrio, en una ciudad, en un país, uno se muda y uno dice, bueno, ¿qué hay alrededor? Y realmente uno se da cuenta de que hay alrededor cuando se mueve. Eso es así, uno, claro, de pronto uno hoy en día mira en Google Maps, no sé qué, pero en realidad eso no dice, sí, tengo una panadería a 2 cuadras, de pronto, pero en realidad uno se da cuenta caminando las 2 cuadras y yendo a la panadería, y ese hecho de moverse es fundamental, es trascendental, porque ese hecho de moverse mapea, es lo que implica realmente es decir, hacer mapas. Yo por eso digo, todos somos pequeños cartógrafos, ¿sí? ¿Quién no sabe qué hay en su cuarto? Y es porque uno se mueve literal, se mueve dentro de su cuarto. Es decir, ese hecho de moverse es fundamental, es trascendental. Entonces yo decía, bien, ese era el pilar fundamental de la obra, el primero, el más grande. Yo quería saber cómo iba a mapear, qué implicaba para mí mapear y cómo iba a ser un mapa de Cundinamarca, y tenía primero que entender estas nociones de qué implicaba mapear, y me di cuenta que mapear implicaba movimiento. Mira, yo siempre he sido un artista que le ha gustado hacer cosas en gran formato. Por alguna razón, me gusta hacer cosas en formatos bastante grandes. Incluso mi tesis de grado fueron unas pinturas gigantes. Eran pinturas que colgaban a 8 metros de altura y otras de 5 metros. O sea, a mí me gusta hacer cosas grandes, pero es decir, yo diría que es casi una pulsión. A mí me gusta hacer cosas grandes. Yo lo dejo ahí, digamos, no quiero entrar en cuestiones conceptuales ni psicológicas, porque a mí esas cosas como que me parecen un poco chistosas. Entonces, claro, la construcción física de la obra, siempre cuando es una cuestión a gran escala, de cierta forma, implica un reto muy grande, particularmente en esta situación en la que estamos todos viviendo, porque de cierta manera, no sé, cuando yo tenía que hacer una obra o cuando estoy en el proceso de, digamos, de realizar una obra en términos productivos, yo uso mucho las instalaciones, por ejemplo, de mi universidad donde estudié, porque nos reciben sin ningún problema y allá tengo todos los materiales que quieran, una cosa increíble. Aquí era una cuestión sumamente diferente porque las universidades y todas las cosas están cerradas. Yo vivo en una casa que por suerte tiene una terracita, entonces tiene un espacio ahí como un balcón donde, digamos, tenía un poco como trabajar la obra. Y de hecho la construcción física es muy interesante y es muy importante porque el material en esta obra es importantísimo. Otra cosa que trato de buscar mucho cuando hago una obra y que trato de que no quede a la ligera ni que quede suelto es la materialidad de la obra. Es decir, yo decía, listo, voy a pintar un mapa de Cundinamarca, pero yo decía, ¿por qué la voy a hacer en un lienzo? O sea, ¿por qué? ¿Qué lienzo qué me implica en esas cuestiones simbólicas? No me dicen, en ese punto no me dice nada. Yo necesitaba algo que materialmente fuera más diciente. Y comencé a buscar materiales, comencé no sé qué, y comencé una búsqueda súper interesante por cuestiones de hilares, de tejidos, de cosas por el estilo. Y cuando llegué, de hecho fue muy importante porque mi mamá hace yoga también con chía, y digamos que la gente que hace yoga por alguna razón interesante conoce a mucha gente. Entonces, es que yo conozco una amiga que hace yoga, entonces esa amiga que hacía yoga era parte del resguardo indígena de Chía.
Pilar, la señora Pilar, que es la jefa como de las artesanas de Chía. Y para mí fue muy importante como artista primero ir a investigar allá. Yo me acuerdo que la llamé y le dije, yo soy artista, me llamo tal, estoy haciendo un proyecto, me gustaría ir allá a ver. Y ella me decía, ¿a qué? Y yo, a ver. Entonces ella como que no entendía realmente yo qué quería y yo le decía, es que quiero ir a ver, a tocar, era así. O sea, yo necesitaba ir a ver telas, a tocarlas, a ver esta cosa que me dice, literalmente qué me dice en términos materiales. Y así llegué al fique. Y el fique de hecho me parece súper importante porque el fique es un material que está, uno podría ponerlo que está en muchas partes de Sudamérica porque está en todos los Andes, por decirlo así, pero Cundinamarca pues claramente no es una excepción. Y el fique al fin y al cabo es cabuya. Y esa noción de que la cabuya es eso que nosotros siempre entendemos que ata muy duro y que además es como, es una cosa que ata y puede ser un lito así delgado, esa vaina es de cabuya y no se suelta porque, entonces yo decía, qué cosa tan interesante hacer algo sobre cabuya, o sea, claro, a mí el nombre fique me parece más bonito, incluso más poético y toda esta cuestión, pero al fin y al cabo es cabuya, ¿sí? O sea, alguien ve esto, es costal, o sea, uno es un costal y son cabullas. Eso es, digamos, de cierta manera, en términos materiales, la obra. Y yo dije, qué cosa tan chévere coger un material que ata y que amarra de manera tan fuerte y que además es tan nuestro y que además es tan cundinamarqués, por decirlo así, o cundiboyacense, o toda esta zona incluso de los Andes. Y yo decía, bueno, chévere, entonces llegué al fique. Dije, bueno, comencé a comprar fique de diferentes formas, de diferentes gramajes, comencé a hacer pruebas de diferente clase, ponerles tintura de varias cosas, de acuarelas, me pareció muy chévere que la señora Pilar me decía que podíamos hacer incluso, podíamos entintar, no sé cuál sea el término, teñir, podíamos teñir el fique con matas, es decir, con tintes naturales, y yo decía, wow, qué cosa tan interesante. Comencé a hacer una serie como de búsquedas, comencé a hacer experimentos, pruebas, porque hacer una obra para un artista siempre es hacer pruebas. O sea, yo siempre he dicho, yo no conozco un artista que hace una obra de primerazo, y si la hace de primerazo, algo está haciendo mal. Entonces yo decía, tengo que hacer muchas pruebas, y comencé a hacer muchas pruebas materiales, teñir los fiques con diferentes pigmentos, algunos naturales, otros artificiales como acuarelas y acrílicos y cosas por el estilo, y no me gustaba ni 5. No me gustaba ni 5 cómo quedaba esa vaina, me parecía horrible, me parecía que su forma de teñirse, hice pruebas incluso como en horas los dejo esto en un balde 10 horas y el otro 5 horas, los sacaba y decía, se ven iguales, y no hay diferencia, no me gustaban, había algo que no me lograba como despertar ahí como el interés genuino por teñir las telas. Hasta que de una forma bastante chévere, entre todas las investigaciones que estaba haciendo, terminé llegando a las implicaciones que tiene el término Cundinamarca. Y es que Cundinamarca, ahí ya podemos entrar a hilar muy fino, porque en realidad seguro me va a llegar alguien y me va a decir, ¿usted de dónde saca eso? ¿De dónde está la fuente? Que no la hay, ¿sí? Es decir, todo, digamos, en ese sentido histórico, todos son construcciones, claro, algunas mejor sustentadas que otras, pero una muy interesante es que Cundinamarca venía de una manera de pronunciar en chipcha o en muisca, yo no me acuerdo cuál es el lenguaje, el chipcha creo, que significaba comarca del cóndor. Era como Cundmarca, una cosa así. Y claro, los españoles escuchan esta cuestión, este sonido, y dicen, no, Cundinamarca. Bueno, todas estas cuestiones lingüísticas que van ocurriendo durante los siglos y son bastante interesantes. Pero eso de comarca del cóndor para mí fue increíble, porque yo siempre trato de que las obras que hago tengan un componente simbólico, histórico y material coherente. O sea, a mí no es que no me gusta que nada quede al azar, porque muchas cosas quedan al azar y es muy interesante. De hecho, a mí el azar me gusta mucho, pero siento que todo tiene que tener una coherencia muy bien estructurada para que la obra tenga muchas capas simbólicas, históricas, materiales. Entonces el cóndor fue muy importante porque yo me pongo a buscar. Entonces dije, ok, comarca del cóndor. Entonces, digo, listo. El cóndor en términos simbólicos, ¿qué implicaciones tiene ahora? Porque eso de que el cóndor, es decir, los animales, tienen una cosa muy chévere y es que en un componente histórico siempre han estado cargados de simbología, siempre, por diferentes culturas y de diferentes maneras. Uno mira el león, tal cosa, ¿sí? Los bestiarios que habían aquí coloniales, con todas las implicaciones simbólicas que tenían. Cada animal históricamente está cargado de algo en términos simbólicos, y el cóndor no iba a ser la excepción. Yo dije, ¿el cóndor qué? ¿El cóndor qué pinta? Y comienzo a buscar, y una de las, digamos, de los mitos más chéveres del cóndor es que cuando muere, cuando él siente que va a morir, él decide caer en picada y matarse, básicamente. El cóndor dice, me mato. Así tal cual, de verdad. El cóndor dice, me mato. Dice, estoy a punto de morir, me tiro. Y una cosa muy chévere es que se dice que el cóndor generalmente cuando está en ese punto de su vida donde
literal va a suicidarse, por decirlo de esa forma, generalmente va al punto o va al área en donde nació. Entonces yo decía, oh, qué cosa tan bonita, es decir, el cóndor vive toda su vida, anda por cuántos miles de kilómetros toda su vida y luego regresa más o menos al área, a las montañas donde vivió y muere, y decide morir ahí, y decide además morir a las malas, ¿sí? No lo caza, ¿no? Porque es una ave rapiña gigante, no lo caza, no, el cóndor se tira, el cóndor se va al piso. Entonces yo dije, qué cosa tan interesante y qué cosa tan potente. Y otra cosa que fue muy importante es que algo así como un poco como esta historia de Ícaro, que al volar tan alto se le quemaron las alas y cayó, que le decían no vuele tan alto porque se le van a quemar las alas y va a caer y se va a morir. El cóndor es todo lo contrario, y eso me parecía buenísimo. El cóndor tiene una suerte de arrogancia súper interesante, es gigante y le vale huevo todo, y sé yo vuelo altísimo y no me importa, y soy gigante, punto. Y me parecía una cosa súper interesante, pero ese componente de que volara tan cerca del sol, yo decía, wow, esta ave realmente es, en términos simbólicos, el fénix latinoamericano, es decir, es una cosa muy interesante. Está más cerca del sol que cualquiera, está más cerca del fuego puro que cualquiera, porque el sol es fuego finalmente, y además decide morir donde nació. Y luego, en teoría, pues, no sé, volverá a nacer. Entonces era súper interesante y eso me dio toda esa historia, todo ese relato, toda esa vaina de la historia del cóndor, de la comarca del cóndor, me llevó al fuego. Todo para decir el fuego, ¿sí? El fuego. El fuego tiene una cosa súper interesante. Digamos, en una obra que también hice yo, que formaba parte de mi tesis, yo trabajé mucho con el agua, y el agua y el fuego realmente son dos opuestos en todo el sentido de la palabra, incluso espacialmente, y eso es muy interesante. El agua solo baja, el agua baja y el fuego siempre está subiendo, y esa noción de que además el fuego siempre sube, ¿no? Estos globos de aire que tipo siglo XX, principios, se elevaban con fuego, con aire caliente, es decir, el calor tiene una cosa súper interesante que está en las alturas, como el cóndor, y yo decía, wow, esto es toda una cuestión súper increíble, qué cosa tan interesante, y llegué al fuego y dije, ok, tengo el fique, los tintes, teñir el fique no me llenó en lo absoluto, me parecía que no había una cosa interesante ahí, voy a quemarlo, entonces al quemarlo me salí a mi terraza y bueno, claro, no siempre compré toda esta gran rollo de fique, sino lo hice por partes, compré un pedazo, lo cortaba y me puse a mirar cómo reaccionaba al calor. Y esto es hiperinflamable, o sea, esto tiene una cosa con él, yo creo que esto sirve para meterle a una leña y hágale, o sea, esta cosa se prende con nada. Y eso me pareció muy chévere, de cierta forma. Me pareció que esa sensibilidad que tenían los dos materiales era muy orgánica, era muy pura, era yo me entiendo con usted, yo me quemo muy fácil y usted me quema muy fácil, punto, está perfecto. Entonces ahí la cuestión estaba en qué tanto yo quería que se quemara, y ahí viene la cuestión del azar, que siempre va a ser muy interesante y muy importante. A veces se me quemaba, y eso era increíble. Yo a veces estaba con una vela, porque esto era todo un proceso, extendía el fique, lo tensaba harto, me sentaba debajo del fique con la vela, traté con diferentes encendedores, no servía, cogí una vela y comencé a quemar el fique, me tocaba hacerme debajo del fique, casi como si estuvieras pintando un fresco en un techo, pero en realidad estaba quemando un fique, porque si no el humo se me venía a la cara y eso era horrible. Pero claro, a veces me distraía un segundo, 2 minutos, no sé, un instante, y se prendía fuego y me tocaba apagar esa vaina a toda. Y eso era, realmente era bastante chévere, bastante divertido. Ahora, digamos, ya en términos de imagen, de la composición de la pieza, todas estas cuestiones, decidí coger todos los mapas de Cundinamarca que se habían, digamos, no todos, eso también es vuelvo y repito, yo trato de ser siempre muy precavido con esas cuestiones históricas de discurso, porque como soy historiador, sé que hay gente que le gusta entrar a dar duro, entonces, digamos, no son todos los mapas que hay de Cundinamarca, pero son una serie de mapas que se han hecho a la historia de Cundinamarca que son muy interesantes y muy importantes, diría yo, desde ordenamiento territorial prehispánico. De hecho, hay un texto muy interesante que se llama La transición del ordenamiento territorial prehispánico en estas zonas hacia la colonia, y uno se da cuenta que varias de las grandes ciudades donde se formaron colonia, literalmente, eran grandes centros muiscas, en este caso, por ponerlo en estos términos, como de una cultura en específico. Entonces, siempre había un mapa, había una territorialidad. Los mismos indígenas de todas estas zonas mapeaban sus lugares caminando. Eso era así, ellos no tenían un mapa físico. Cogí los mapas de Agustín Codazzi, varios de ellos, y decidí al final coger el último mapa, que ya es el mapa que tenemos hoy de Cundinamarca, claro, con sus retoques como todo, pero decidí cogerlo,
que es el mapa que se hace con la Constitución del 86 de la Regeneración, que tiene todas las críticas del mundo, pero finalmente le dio cuerpo a Colombia como república, por ponerlo en esos términos. Entonces cogí todos estos mapas y me puse a hacer unos bocetos muy interesantes de todos estos mapas y los combiné. Combiné todos estos mapas, primero hice unos bocetos, unos dibujos, y luego dije, quiero pasar todos estos bocetos donde combiné todos estos mapas, ordenamiento territorial prehispánico, comisión coreográfica, 1886 con la regeneración, todos estos mapas, y hacer un solo mapa. Y obviamente esto tenía un componente azaroso e intuitivo muy grande. O sea, yo igual decía, tengo el mapa de Cundinamarca que es así, tengo el otro mapa de Cundinamarca que es así, tengo el otro mapa de Cundinamarca que es así, los voy a combinar como yo quiera. Yo mismo voy a mapear eso y lo voy a mapear con el fuego, como lo haría el cóndor. Qué cosa tan increíble. Entonces yo comencé una cosa ahí, como una relación con la obra que me pareció muy cercana y muy chévere. Claro, al final se me quemaba por partes mientras iba mirando más o menos el boceto que tenía, iba tratando de hacerlo con el fuego. Se prendía fuego, entonces era una cosa de, apague esta vaina porque se va a prender todo. No sé qué pasaba si se prendía todo, de pronto también no hubiera presentado la obra así, hubiera sido muy interesante, quién sabe. Digamos, en ese sentido, como en la construcción de la obra, ese fue el primer proceso grande. El segundo viene aquí en toda esta parte que yo quería una cosa muy bonita, era comencé a hacer una cantidad de bocetos. Yo decía, quiero que la obra vaya del techo al piso. Esto es importantísimo porque yo hablo del fuego que sube, de la altura, del cóndor, pero en realidad territorio, mapa, implica pisar, implica moverse sobre un territorio. Yo decía, qué cosa, quiero una imagen que genere un movimiento de esto va de arriba abajo y de abajo arriba, porque era lo que de alguna forma sentía que tenía toda la cuestión simbólica e histórica con Cundinamarca. Entonces me puse a hacer todas estas amarres de cabuya, de fique. También me ayudó la señora Pilar del resguardo. De hecho, ya me enseñó. O sea, yo fui a donde ella, le dije, enséñeme a hacer esto porque no tengo ni idea de cómo hacerlo. Yo creo que una de las cosas de la vida del artista es no tener ni idea de qué hacer ni de cómo hacerlo. Pero la clave está en buscar cómo hacerlo y intentarlo al menos. Y ella me empezó a decir, pues amarremos esto así, mire, usted aprende así. Y así lo hice. Me demoré también bastantes días haciendo todos estos amarres porque tenía que medir específicamente la altura. Digamos, ahí ya, cuando ya me enteré que podía hacer la exposición aquí, gracias al apoyo de la alcaldía y de toda la parte cultural de Chía en la biblioteca, me vine y medí el techo, porque dije, antes tenía esto mucho más alto, y dije, necesito algo un poco más corto, en la altura de las trenzas del fique, por ponerlo en esos términos. Y me tocó quedarme otros días midiendo cosas así, pero al milímetro, aquí una piedra acá, y amarrar. Y así con toda la paciencia del mundo que implica de a una, así por los dos lados. Digamos, yo creo que de cierta forma la obra aporta muchísimo a la construcción de la memoria histórica, porque la memoria, al fin y al cabo, como decía también en términos históricos, es una construcción. Es decir, son discursos. ¿Sí? Ahí se me sale mi lado historiador. ¿Sí? Y desde esa manera uno tiene que aprender como historiador o como persona o como artista que hace una obra que aporta la memoria, uno tiene que saber que uno tiene que jugar con todos estos discursos que han acontecido, digamos, en una línea temporal en la que uno enmarca una obra. Uno tiene que aprender a ser muy inteligente, muy diplomático, como si uno fuera un tipo de las verduras, qué sé yo, en una calle, que empieza como a jugar con la balanza de pongo una pera aquí, pongo una manzana aquí y miramos cuánto me cuesta, qué pasa si pongo más peras, se me desbalancea la cuestión histórica y la cuestión de memoria. Entonces yo creo que esta obra a la que le tengo mucho cariño, que se llama De Codacia al arte contemporáneo, aporta muchísimo a la construcción de la memoria histórica, porque tiene todo que ver con memoria histórica, es decir, es el rescate de una cantidad de cartografías de los últimos siglo y medio, que le han dado sentido a la construcción territorial y a la memoria de todo el municipio y de todo el departamento. Así que yo creo que desde esa manera aporta bastante a la construcción de la memoria histórica. Pues claramente la existencia de la obra, gran parte es por la Dirección de Cultura. Primero porque uno como artista, de cierta forma, se siente muy agradecido cuando a uno le dan un estímulo, no necesariamente económico, aunque en este caso fue económico, pero cuando uno le dan un estímulo para decir, mire, usted tiene una idea muy interesante, hágala, produzcala. Y además de todo eso, no solo produzcala, sino divúlguela. Hágala partícipe de mucha gente, de muchos sectores sociales, de muchas partes de la sociedad de Chía, de cualquier lugar. Entonces, claro, la Dirección de Cultura fue bastante importante, no solamente en una cuestión de económica, sino yo creo que sobre todo en una cuestión de apoyo en todo el sentido de la palabra, con espacios,
con dinámicas como estas en las que estamos en este momento, donde uno puede divulgar lo que uno tiene y lo que uno hizo. Así que la Dirección de Cultura hizo un trabajo bastante interesante en todo el sentido de la palabra. Natalia Amarillo, docente de Ciencias Sociales, creó una cartilla para niños referente a la historia del municipio y los bienes de interés cultural. Bueno, el desarrollo de la propuesta inicialmente está planteado pues para un público infantil, niños de la primera infancia. Como docente pues quise enfocar mi proyecto como un material pedagógico que pueden manejar tanto padres de familia como profesores con sus hijos o con sus estudiantes, enfocando pues el patrimonio material e inmaterial del municipio de Chía. Pues inicialmente la posibilidad de abrir el área de patrimonio y enfocar este público pues que tiene que ver directamente con mi profesión, y también pues al dar el presupuesto pues para el desarrollo que se necesitaba para llevar a cabo la propuesta. Siempre me ha apasionado bastante el tema de la historia y creo que eso enmarcado dentro del patrimonio y más en un contexto como tan cercano como es el municipio, digamos que sí habían ideas por ahí rondando, pero no se habían podido llevar a cabo, y pues gracias al presupuesto y a la convocatoria digamos que esa idea se pudo condensar. Ya la tenía como planeada hacía pues algún tiempo. En un proceso inicial pues la idea estaba escrita, y de ahí pues empezó como la elaboración de cómo va a ser mi cartilla, porque también había la posibilidad de hacer un video o de hacer un juego didáctico para los niños, y pues yo lo quise enfocar en una cartilla digital, pues digamos accesible para todo el mundo, para todas las personas. Digamos que el proceso de la cartilla llevó pues varios pasos. Inicialmente pues se hizo como los bocetos, se quiso como enfocar obviamente los colores, las letras, las ilustraciones y demás que fueran enfocadas para los niños, y con un idioma también construido especialmente para los niños, y a partir de ahí ya cuando el proyecto resultó ser una propuesta ganadora, entonces lo que se pasó a hacer fue hacer una línea original de ilustraciones enfocada en niños, con animales del municipio, productos del municipio, lugares del municipio y la historia del municipio. Entonces digamos que eso es como los capítulos que completan toda la cartilla, y obviamente pues uno se siente como muy allegado al tema, precisamente porque son temas tan cotidianos y que lo rodean a uno, que pues seguramente también le va a llegar al público de la misma manera. Bueno, ya adentrándonos un poquito más en el contenido de la cartilla, digamos que la historia de nuestros antepasados está narrada por un colibrí. El colibrí está enfatizado como uno de los animales más representativos también de la sabana centro y de nuestro municipio. Entonces este colibrí se llama Ramón y es el que nos va a contar pues la historia de nuestros antepasados. También tenemos representados por medio de pictogramas, por ejemplo, las chozas del resguardo indígena, la cerámica, la luna, el sol y la diosa Chía, como para que los niños también, por medio de lo visual, pues puedan entender un poquito más el tema de la historia. Para el contenido tenemos el tren, que en cada uno de los vagones del tren están los capítulos de la cartilla, y pues este tren sería el tren de la sabana, el que ya conocemos pues, que también está en nuestro municipio. Bueno, en el capítulo 2, que son los productos de mi municipio, esta parte del texto está contada por medio de unas coplas. ¿Por qué? Porque los niños también entienden y asimilan mejor la información cuando lo hacemos a manera de rima o de copla. Entonces la idea es que estas partes de este capítulo puedan ser cantadas o puedan ser leídas varias veces para que los niños también puedan entender mejor un poquito la información. Y pues esto trató de hacerse las ilustraciones lo más parecido posible a lo que pues nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro municipio: el maíz, las flores, las hierbas, los cultivos de papa y la ruana, que sería como la del taller artesanal. Los animales también, digamos que todos siguen como la misma línea de la ilustración, todo que sea como con el mismo concepto. Entonces tenemos el copetón, que ese sí fue un poquito difícil de hacer, pero yo sé que los niños a primera vista pues pueden saber como, ese animalito lo he visto por ahí. El búho, otra vez aparece Ramón, ya haciendo como una breve descripción de él. El ciervo y el oso de anteojos también, que es una parte importante de nuestra historia. Y acá finalmente pues ya aparecen las ilustraciones realizadas de los lugares: el Puente del Común, la Iglesia de la Valvanera, la Iglesia de Santa Lucía, el Castillo Marroquín, la Plaza de Mercado y el Tren de la Sabana. ¿Por qué no solo colocar una simple imagen? Porque también visualmente los niños ya
viendo qué es la iglesia Santa Lucía, ellos ya también se sienten identificados y saben que han vivido algo en ese lugar o han pasado por ahí o se han comido un helado con su familia, y lo mismo en cada uno de los lugares que aparecen acá. Y ya pues al final de la actividad, uno que otro de los dibujos que aparecen a lo largo de la cartilla, pues para que los niños lo recorten, lo coloreen y lo peguen. Bueno, creo que acá juega mucho el tema de la profesión del docente, que no se debe limitar solamente a la enseñanza de su área y solo dentro de un espacio académico, sino también ofrecer las posibilidades y el acceso a que los niños conozcan la historia y el patrimonio del municipio. Y qué mejor manera de empezar con esas pequeñas personas que empiecen conociendo en dónde viven, qué tiene ese municipio, un poco de su historia y demás, para que ellos también se sientan identificados y sean partes y sujetos sociales y activos para mejorar también esa sociedad. La memoria histórica es algo supremamente importante que a veces uno se le olvida de dónde viene y uno siente solo que está ahí, pero es importante siempre pensarse, bueno, quién estuvo antes de mí, por qué se llama así, qué lenguajes habían acá, qué personas habitaban acá. Entonces creo que llevarlo a un espacio también académico en el que tanto padres como profesores y docentes puedan mostrar este producto, pues va a fortalecer también esas raíces y el reconocer de dónde venimos, también toda la parte indígena, las montañas, los ríos y la historia del municipio. Ya el hecho de decir Chía, que significa luna, ya es una historia que está ahí que todos tenemos que conocer. Y qué mejor manera que hacerlo desde nuestros sobrinitos, hermanitos, hijos y demás. Quisiera decirles a los niños que no solo el aprendizaje o esas emociones o sensaciones que pueda causar en ustedes o en sus padres de familias y demás, el hecho de leer la cartilla y verla, aunque sea corto, creo que es un material muy importante, realizado con mucho cariño, y que también salgamos a los espacios, no solo ver los espacios que están acá, los lugares, los productos y demás, sino vayamos al taller artesanal de Fonquetá, subamos a la montaña, apoyemos comprándole a los campesinos de nuestro municipio y demás. Creo que la mejor manera de aprender y de sentir de dónde venimos es saliendo a la calle y mirando alrededor de nosotros qué, preguntándonos por qué y apoyando este tipo de emprendimientos. Bueno, la cartilla está colgada en una página que se llama Calameo, pero también la tenemos colgada en nuestra página de Facebook e Instagram, que se llama Aprende Educación Personalizada, que es como un proyecto de clases personalizadas, y allá pues está accesible para todas las personas que quieran leer. Gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos a las 5 p.m. en Memorias Chía de Antaño. Recuerden que toda la programación de Chía Teje Memoria la encontrarán dentro de nuestras redes sociales.